El bosque de sombrapino guardaba secretos antiguos entre sus raíces retorcidas y sus ramas que bloqueaban la luz del sol incluso al mediodía. Nela Márquez lo sabía bien. Había caminado estos senderos desde niña, recolectando hierbas medicinales y raíces que luego vendía en el mercado del pueblo. Era un trabajo humilde, apenas suficiente para mantener el techo de paja sobre su cabeza y un pedazo de pan en su estómago, pero era suyo, en un mundo que le había arrebatado todo: sus padres a la fiebre escarlata, su herencia a un tío codicioso, su dignidad a la pobreza. Esos senderos fangosos y esas plantas silvestres eran lo único que nadie podía quitarle. Hasta hoy, el olor llegó primero, metálico, denso, como el hierro calentado al rojo vivo, mezclado con algo salvaje y almizclado, que hizo que el vello de sus brazos se erizara. Nela se detuvo en seco, su canasta de mimbre colgando de su brazo delgado, su respiración contenida. El bosque estaba demasiado silencioso, ni el canto de un pájaro, ni el crujido de una ardilla, solo el viento susurrando advertencias entre las hojas. Debería regresar. La lógica lo gritaba en su mente, pero Nela había aprendido hacía mucho que la lógica era un lujo para quienes tenían opciones. Ella necesitaba la raíz de mandrágora que crecía cerca del arroyo del norte, o la boticaria del pueblo no le pagaría esta semana. Sin ese dinero no comería. Así que siguió adelante, sus botas gastadas hundiéndose en el musgo húmedo, siguiendo ese olor perturbador como si una cuerda invisible tirara de ella. Cuando llegó al pequeño claro junto al arroyo, su corazón se detuvo. Un hombre, no, algo más grande que cualquier hombre que hubiera visto, yacía desplomado contra un roble centenario. Su cuerpo era una masa de músculos y piel pálida cubierta de sangre, sangre que brotaba de heridas profundas en su pecho, su abdomen, sus brazos. Garras. Había sido atacado por garras, 3 líneas paralelas que habían desgarrado la carne hasta el hueso. Su cabello negro caía sobre su rostro, largo y enmarañado, mezclado con barro y hojas. Vestía lo que alguna vez fueron ropas finas, pantalones de cuero oscuro, una camisa que ahora era jirones, pero lo que capturó la atención de Nela no fue su tamaño imponente ni sus heridas mortales, fueron sus ojos, apenas abiertos, brillando con un color ámbar sobrenatural, fijos en ella con una intensidad que la atravesó como una flecha. No eran ojos humanos. No podían serlo. Reflejaban algo antiguo, algo depredador, algo que reconocía en ella algo que ni siquiera ella misma sabía que poseía. Ayuda. La palabra salió de sus labios agrietados, más un susurro ronco que una súplica, y luego sus ojos se cerraron. Nela debería haber huido. Cada instinto de supervivencia tallado en su ser por años de vivir al límite le gritaba que corriera, que dejara a esta criatura morir como claramente el destino había planeado. Pero sus manos ya se movían, soltando la canasta, arrodillándose en el barro junto a él. Sus dedos temblaban cuando presionó contra la herida más profunda en su pecho, sintiendo el pulso débil y errático de su corazón bajo la piel helada. «No te atrevas a morir», murmuró, aunque no sabía por qué le importaba, porque sentía que si este extraño exhalaba su último aliento, algo fundamental en el universo se rompería. No aquí, no ahora. Tardó 2 horas arrastrarlo, 2 horas de esfuerzo sobrehumano, tirando de sus brazos, enrollando su capa destrozada bajo su torso para poder deslizarlo centímetro a centímetro por el camino embarrado hacia su cabaña. Era imposible. Él debía pesar tanto como 3 hombres juntos. Su estructura ósea sola era más densa que cualquier cosa natural, pero Nela no se detuvo. Algo más fuerte que el miedo o la razón la impulsaba, una necesidad primitiva de salvarlo que no podía explicar. Cuando finalmente lo dejó caer en el suelo de madera de su cabaña de una sola habitación, Nela colapsó junto a él, jadeando, sus músculos gritando en agonía. El sol ya se estaba poniendo, proyectando sombras largas que convertían su hogar humilde en un lugar de secretos. Se obligó a levantarse, a encender el fuego, a hervir agua. Sus manos trabajaban con la eficiencia nacida de la necesidad, limpiando las heridas, cosiendo la carne desgarrada con hilo áspero, aplicando cataplasmas de hierbas que había aprendido de su madre. La fiebre llegó esa noche. Su cuerpo ardía con un calor antinatural, su piel tan caliente que Nela apenas podía tocarlo sin quemarse. Deliraba en un idioma que no reconocía, palabras guturales y antiguas que hacían eco en las paredes de madera como conjuros olvidados. Sudaba sangre oscura que manchaba las mantas que había puesto bajo él, y a veces, en los momentos más profundos de su inconsciencia, sus huesos crujían, su mandíbula se desencajaba levemente, y Nela juraba ver el destello de colmillos demasiado largos. Durante 3 días no durmió, 3 días cambiando vendajes empapados en sangre, forzando agua entre sus labios, colocando paños fríos en su frente,
3 días en los que no fue al mercado. No entregó sus hierbas a la boticaria, no ganó ni un centavo. 3 días viendo cómo sus escasas provisiones se agotaban, el pan duro, el queso mohoso, la última papa. En la madrugada del 4.º día, cuando Nela estaba al borde del colapso, sentada en el suelo con la espalda contra la pared, sus párpados finalmente cediendo al peso del agotamiento, escuchó un sonido que la devolvió a la vigilia como un latigazo. Respiración, profunda, controlada, consciente. Sus ojos se abrieron de golpe y encontraron los de él. Esos ojos ámbar, ahora completamente alertas, estudiándola con una intensidad que robó el aire de sus pulmones. Se había incorporado, apoyado en un codo, las mantas cayendo de su torso desnudo, revelando las heridas que, imposiblemente, ya estaban cerradas, cicatrices rosadas y frescas, donde habían estado las garras mortales. Tú, su voz era profunda, resonando en su pecho como un trueno distante, con un acento que no podía ubicar. Me salvaste, no era una pregunta, era una afirmación cargada de asombro, de algo que sonaba peligrosamente cercano a la reverencia. Nela retrocedió instintivamente contra la pared, su corazón golpeando contra sus costillas. Estabas herido, logró decir, odiando cómo temblaba su voz. Cualquiera habría... No, la interrumpió, moviendo su cuerpo masivo con una gracia felina que contradecía su tamaño, sentándose completamente. Nadie lo habría hecho. Los humanos huyen del olor a sangre de mi tipo, huyen del peligro. Tú corriste hacia él, mi tipo. Las palabras colgaron en el aire entre ellos, confirmando lo que Nela ya sospechaba, pero se había negado a creer. Este no era un hombre, no completamente. ¿Quién eres?, susurró. Él inclinó la cabeza, estudiándola como un lobo estudia a su presa, pero había algo más en su mirada, algo hambriento pero no violento, algo posesivo pero reverente. Mi nombre es Garrick de Sombrapino, dijo finalmente, y el nombre cayó como una sentencia. Rey de los Lycan del Bosque Oscuro, señor de la fortaleza de Pino Sombrío, y tú, pequeña salvadora, acabas de cambiar el curso de tu destino de maneras que aún no puedes comprender. El mundo de Nela se inclinó sobre su eje. Había escuchado los cuentos, por supuesto. Todos en el pueblo los habían escuchado. Las historias de hombres que se convertían en bestias bajo la luna, que gobernaban territorios en las profundidades del bosque, donde ningún humano sensato se aventuraba. Criaturas de pesadilla con garras y colmillos, que cazaban en manadas y mataban sin piedad. Y ella había traído a su rey a su hogar. Necesitas irte. Las palabras salieron en un torrente, el pánico finalmente alcanzándola. Ahora, estás curado. Puedes volver a tu gente. Yo no puedo. Tranquila. Garrick levantó una mano, un gesto que pretendía calmarla, pero que solo hizo que Nela se encogiera más contra la pared. Él notó su reacción, y algo como dolor cruzó su rostro. No te haré daño. Jamás. Escúchame, por favor. Había una súplica en su voz que no encajaba con su apariencia imponente, con la autoridad que irradiaba incluso medio desnudo y recién salido de la muerte. Nela asintió lentamente, su garganta demasiado cerrada para hablar. Durante 3 días estuve en el borde, continuó Garrick, su voz bajando a un tono íntimo, como si compartiera un secreto sagrado. Mi espíritu caminó entre este mundo y el siguiente, y en cada momento de esa oscuridad había una luz, tu voz, tus manos gentiles. Me mantuviste atado a este mundo cuando cada fibra de mi ser quería rendirse. ¿Entiendes lo que eso significa? Nela sacudió la cabeza, no confiando en su voz. Significa, dijo Garrick, inclinándose hacia adelante con una intensidad que hizo que algo profundo en el vientre de Nela se contrajera, que te debo una deuda que no puede ser pagada con oro ni con promesas. Significa que mi vida es tuya ahora, para hacer con ella lo que desees. No quiero tu vida, logró decir Nela, encontrando su voz aunque temblara. Solo necesito que te vayas antes de que alguien te vea aquí. Si el pueblo descubre que hay un Lycan en mi casa, te harían daño, terminó Garrick, su expresión oscureciéndose con una furia que hizo que sus ojos brillaran. Te acusarían de brujería, de conspirar con monstruos. Te quemarían en la plaza del pueblo mientras la multitud vitoreaba. La precisión brutal de su descripción robó el aliento de Nela porque sabía que tenía razón. Había visto lo que le hacían a las mujeres acusadas de menos. Una viuda que recogía hierbas bajo la luna llena. Una muchacha que rechazó al hijo del alcalde. La justicia no existía para personas como ella. Por eso me iré, dijo Garrick, poniéndose de pie con un movimiento fluido que hizo que Nela jadeara por su velocidad sobrenatural. Se elevaba sobre ella, su cabeza casi rozando las vigas del techo, su presencia llenando completamente la pequeña cabaña. Pero entonces hizo algo inesperado. Se arrodilló. Garrick, rey de los Lycan,
Se arrodilló en el suelo sucio de su cabaña, bajando su cabeza hasta que sus ojos estuvieron al nivel de los de ella. Pero antes de irme, necesito que entiendas algo. Su voz era apenas un susurro ahora, ronca con emoción. Durante 500 años he caminado por este mundo. 500 años de sangre y guerra, de poder y soledad. Y en todo ese tiempo, nunca encontré a alguien cuyo olor me hiciera olvidar mi nombre, cuyo toque calmara a la bestia que siempre ruge bajo mi piel, cuya mera presencia hiciera que cada instinto en mi cuerpo gritara una sola palabra, mía. El corazón de Nela dejó de latir. Luego se aceleró tan rápido que pensó que explotaría. No, susurró, sacudiendo la cabeza violentamente. No. Eres mi compañera, dijo Garrick, y las palabras cayeron como una sentencia divina, mi destinada. La otra mitad de mi alma que he buscado durante siglos. Puedo olerlo en ti, tu esencia, dulce como la miel de luna y fuerte como el acero forjado. Puedo sentirlo en la forma en que mi bestia se calma cuando estás cerca, en la forma en que cada fibra de mi ser se inclina hacia ti como una flor hacia el sol. Estás loco. Nela retrocedió hasta que su espalda golpeó la pared, sus manos temblando. No me conoces. Yo no puedo ser. Soy nadie. Una campesina pobre que vive en una cabaña destartalada. Tú eres un rey. Esto es imposible. El destino no se preocupa por títulos o estatus social, respondió Garrick, y por primera vez sonrió. Era una expresión devastadora. Transformaba su rostro duro en algo casi hermoso, revelando una vulnerabilidad que contradecía su naturaleza depredadora. El destino solo se preocupa por la verdad. Y la verdad es esta. Desde el momento en que abrí los ojos y te vi, supe que cada batalla que he peleado, cada herida que he sufrido, cada año solitario, todo me llevó a ese claro en el bosque, a ti. Las lágrimas quemaban los ojos de Nela. Esto era demasiado intenso, demasiado rápido, demasiado imposible. Hace solo días estaba preocupada por comprar pan, y ahora un rey inmortal le decía que era su alma gemela destinada. Era el tipo de historia que las abuelas contaban junto al fuego. Cuentos de hadas que nunca sucedían a personas reales. Por favor, vete, susurró, cerrando los ojos porque no podía soportar la intensidad de su mirada. Solo, vete. El silencio se extendió, pesado y doloroso. Luego escuchó el susurro de tela, el crujido de las tablas del suelo. Cuando abrió los ojos, Garrick estaba de pie junto a la puerta, habiendo encontrado una capa colgada en un gancho que claramente era demasiado pequeña para él. Se la puso de todos modos, cubriendo su torso desnudo. Me iré, dijo, su voz ahora cuidadosamente neutral, vacía de la emoción que había estado allí momentos antes. Pero primero, necesitas esto. Metió la mano en el bolsillo interior de sus pantalones destrozados y sacó una bolsa de cuero. La dejó caer en la mesa tambaleante cerca de la puerta con un sonido pesado de metal contra madera. Oro, dijo simplemente. Suficiente para que vivas cómodamente durante varios años. Es lo menos que puedo ofrecerte por los 3 días que sacrificaste cuidándome, por el trabajo que perdiste, por el alimento que compartiste cuando claramente no tenías ninguno de sobra. Nela miró la bolsa como si fuera una serpiente venenosa. No puedo aceptar eso. Puedes y lo harás. La voz de Garrick se endureció con autoridad real. Porque si no lo haces, moriré sabiendo que la mujer que me salvó murió de hambre por su amabilidad. Y ese es un peso que ni siquiera yo puedo soportar. Se volvió hacia la puerta, su mano en el pestillo, y Nela pensó que simplemente se iría, pero se detuvo, su espalda masiva rígida. Un día, dijo suavemente, sin volverse, entenderás que lo que sientes ahora, el miedo, la negación, la certeza de que esto no puede ser real, es solo tu mente tratando de protegerte de una verdad demasiado grande para comprenderla de una vez, pero tu cuerpo ya lo sabe, tu alma ya lo sabe. Por eso me arrastraste 2 horas por el bosque cuando deberías haber huido. Por eso no dormiste durante 3 días para mantenerme vivo. No fue solo bondad, Nela, fue destino. Pronunció su nombre que nunca le había dicho, como una caricia, como una oración. Y luego se fue, cerrando la puerta suavemente detrás de él, dejándola temblando en el silencio repentino de su cabaña, que de alguna manera se sentía más vacía que nunca. Nela se deslizó al suelo, abrazando sus rodillas contra su pecho, y finalmente dejó que las lágrimas cayeran. Lloró por el miedo y la confusión, por la imposibilidad de todo, pero en lo profundo de su ser, en un lugar que no podía alcanzar con la razón, algo antiguo e instintivo, susurraba la misma verdad que Garrick había hablado, mío, y esa palabra, más que cualquier otra cosa, era lo que más la aterraba. Los días siguientes fueron una especie de tortura. Nela tomó el oro. ¿Qué otra opción tenía cuando su estómago rugía con hambre y el casero ya estaba amenazando con echarla?
y compró alimentos: pan fresco, queso curado, manzanas rojas y brillantes que no había probado desde la niñez. Cada mordida sabía a culpa y alivio en partes iguales. Trató de volver a su rutina. Caminaba por el bosque, recolectaba hierbas, las llevaba al mercado, pero todo se sentía diferente ahora. El bosque que una vez conocía como la palma de su mano, ahora se sentía vivo de maneras que nunca había notado. Cada sombra podría ocultar ojos ámbar vigilando, cada susurro del viento podría llevar su nombre. Y por la noche, acostada en su jergón estrecho, no podía dejar de pensar en él, en cómo su presencia había llenado completamente su pequeño espacio, en el sonido de su voz, profunda y resonante, en la forma en que la había mirado, como si ella fuera algo precioso, algo digno de reverencia. Nadie la había mirado así jamás, compañera destinada. Las palabras giraban en su mente como un hechizo. ¿Qué significaba eso realmente? ¿Qué se esperaba de ella? Se suponía que debía simplemente aceptar que estaba atada a una criatura sobrenatural, abandonar su vida, por pobre y difícil que fuera, y entrar en un mundo de colmillos y garras. El pensamiento la aterraba, pero lo que la aterraba aún más era la pequeña voz en su interior que susurraba: ¿y si dijeras que sí? La respuesta llegó en la 10ª noche. Nila se despertó con el sonido de algo arañando su puerta. No era fuerte, solo un rasguño suave, casi tímido. Se sentó en la oscuridad, su corazón acelerándose, cada músculo tenso. Los rasguños se detuvieron. Luego llegó el sonido, un aullido, no como los aullidos de los lobos que a veces escuchaba en la distancia, pequeños y agudos. Este era profundo, resonante, llenando la noche con un poder que hizo vibrar las paredes de su cabaña. Era hermoso y aterrador a la vez. Una canción de soledad y anhelo que tocó algo profundo en su pecho. Nela se encontró de pie antes de tomar la decisión conscientemente, caminando hacia la puerta. Sus manos temblaban cuando levantó el pestillo. Abrió la puerta. La luz de la luna llena inundó su umbral, y allí, en su pequeño jardín descuidado, estaba una criatura sacada directamente de las pesadillas y las leyendas. Un lobo, pero no cualquier lobo. Era masivo, tan alto que su cabeza alcanzaba su pecho incluso estando a 4 patas. Su pelaje era negro como la medianoche, brillando plateado bajo la luna, y sus ojos eran ámbar líquido, brillando con una inteligencia completamente humana. Garrick. Nela debería haber gritado, debería haber cerrado la puerta de golpe. En cambio, dio un paso hacia adelante, descalza sobre la hierba fría, su camisón blanco ondeando alrededor de sus tobillos. «Así que es verdad», susurró. «Realmente eres un Lycan». El lobo, Garrick, bajó su cabeza masiva, casi en reverencia. Luego, ante sus ojos, comenzó a cambiar. Los huesos crujieron y se reformaron. El pelaje se retrajo. En cuestión de segundos que sintieron como una eternidad, el lobo desapareció y el hombre se arrodilló en su lugar, completamente desnudo bajo la luz de la luna, jadeando por el esfuerzo de la transformación. «Perdóname», dijo Garrick, su voz ronca. «Necesitabas saber que no estaba mintiendo, que esto es real». Nela se envolvió los brazos alrededor de su cuerpo, no por frío, sino porque necesitaba sostener algo, anclarse a sí misma. La vista de él, desnudo, vulnerable, poderoso, era demasiado. Todo en ella gritaba que esto era imposible, que las personas no se convertían en animales, que los cuentos de hadas no eran reales, pero la evidencia se arrodillaba frente a ella, sangrando de pequeños cortes donde su transformación había sido demasiado rápida. «¿Por qué?», preguntó finalmente. «¿Por qué volviste? Te dije que te fueras». «Porque…». Garrick levantó la vista, y en sus ojos había un dolor tan profundo que Nela sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho. «He pasado 10 días sin dormir, 10 días en los que cada momento que paso lejos de ti se siente como estar siendo desollado vivo. Mi bestia ruge constantemente, exigiendo que regrese, que te proteja, que te reclame. Y yo, el hombre en mí, solo quiere saber que estás bien, que estás comiendo, que no te arrepientes de haberme salvado». Garrick, su nombre salió como un suspiro, y al decirlo, algo se soltó en su pecho. «No te pido nada», continuó él rápidamente. «No todavía. Solo déjame estar cerca, déjame cuidar de ti desde las sombras. No tienes que aceptar el vínculo, no tienes que sentir nada por mí, solo déjame saber que estás a salvo, y eso será suficiente». Pero Nela podía ver en sus ojos que era mentira, que nada sería suficiente excepto ella, toda ella, completamente, eternamente. Y la parte más aterradora era que una parte de ella quería dárselo, quería rendirse a esta cosa loca e imposible, a este destino que nunca había pedido. «Vístete», dijo finalmente.
su voz más firme de lo que se sentía. Y entra, tenemos mucho de qué hablar. La sonrisa que iluminó el rostro de Garrick fue como el amanecer después de la noche más oscura. Y mientras lo observaba levantarse, transformándose una vez más, esta vez en ropa que había dejado escondida cerca, Nela supo con una certeza que la atravesó hasta los huesos que su vida nunca volvería a ser la misma. El destino había llamado a su puerta, y ella, contra toda lógica, había decidido dejarlo entrar. Las semanas que siguieron fueron las más extrañas de la vida de Nela. Garrick cumplió su palabra, no la presionó, no exigió nada, pero tampoco se fue. Apareció cada atardecer, cargando cosas que ella nunca había pedido, pero que desesperadamente necesitaba: madera cortada para su chimenea, carne fresca de la caza que claramente había hecho en su forma de lobo, hierbas raras que crecían solo en las profundidades del bosque que ella nunca se atrevía a aventurarse, y una vez, un vestido nuevo, simple pero de tela fina, en un tono de verde bosque que hacía que sus ojos castaños brillaran como oro. «No puedo aceptar esto», había dicho ella, sosteniendo el vestido como si fuera de cristal. «¿Por qué no?», Garrick había preguntado, sentado en el escalón de su puerta, demasiado grande para su pequeña cabaña pero negándose a irse. «Un rey puede vestir a su reina, ¿no? No soy tu reina». «Todavía», había respondido él con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Pero lo serás, de una manera u otra, Nela, lo serás». La certeza en su voz debería haberla asustado. En cambio, envió un estremecimiento por su columna, que no tenía nada que ver con el miedo, y todo que ver con un anhelo que estaba creciendo imposible de ignorar, porque aquí estaba la verdad que Nela finalmente estaba admitiendo. Garrick era diferente a cualquier hombre que hubiera conocido, no solo por su naturaleza sobrenatural o su poder o su riqueza. Era la forma en que realmente la escuchaba cuando hablaba sobre sus hierbas, haciendo preguntas inteligentes y recordando cada detalle. Era la forma en que su presencia la hacía sentir segura por primera vez en su vida adulta, como si nada pudiera tocarla mientras él estuviera cerca. Era la forma en que la miraba, como si ella fuera la cosa más fascinante que hubiera visto en 500 años. Y había momentos, pequeños instantes robados, donde el vínculo entre ellos zumbaba como una cuerda vibrante, cuando sus dedos se rozaban accidentalmente, y ambos se quedaban helados, la electricidad crepitando entre ellos. Cuando ella reía por algo que él decía, y veía cómo su expresión se suavizaba con algo cercano a la adoración. Cuando lo encontraba mirándola mientras ella trabajaba en su jardín, sus ojos ámbar rastreando cada movimiento con una intensidad hambrienta que hacía que su piel ardiera. La noche que todo cambió comenzó inocentemente. Garrick había traído un conejo para la cena y se había ofrecido a cocinarlo. Nela había aceptado, demasiado cansada después de un día recolectando en el bosque para discutir. Lo observaba moverse por su pequeña cocina con una gracia sorprendente para su tamaño, y por primera vez, permitió que su mente vagara hacia el futuro que él seguía insinuando. ¿Cómo sería realmente ser su compañera? ¿Vivir en su fortaleza, rodeada de otros Lycan? ¿Despertar cada mañana junto a este hombre imposible que la miraba como si ella colgara la luna? ¿En qué piensas? La voz de Garrick la sacó de su ensueño. Se había vuelto hacia ella, con una cuchara de madera en la mano, mirándola con esa intensidad característica. Nela debería haber mentido. Debería haber dicho nada y cambiado de tema. Pero la verdad salió antes de que pudiera detenerla. Estoy pensando en qué se siente el vínculo de compañeros. Realmente. El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Garrick dejó la cuchara lentamente. Sus manos. Esas manos grandes y fuertes que podían desgarrar enemigos pero que la trataban como porcelana, apretándose en puños. ¿Estás segura de que quieres saber?, preguntó, su voz peligrosamente baja. No, admitió Nela, pero dímelo de todos modos. Garrick cruzó la habitación en 2 zancadas, arrodillándose frente a su silla para que estuvieran a la altura de los ojos. La intensidad que emanaba de él era casi sofocante. Se siente, dijo, su voz temblando con emoción contenida, como si cada momento sin ti fuera hambre. No física, aunque eso también está ahí, sino algo más profundo. Como si una parte de mi alma estuviera constantemente buscándote, sin importar dónde esté. Cuando estoy cerca de ti, todo se silencia. La bestia que siempre lucha por el control se calma. Los siglos de soledad se desvanecen. Y tu olor, Nela, tu olor es lo más embriagador que he conocido, dulce y terrenal y completamente tuyo. Hace que quiera envolverme en ti, marcar cada centímetro de tu piel para que el mundo entero sepa que eres mía. Su respiración se había vuelto irregular. Nela podía ver el esfuerzo que le tomaba contenerse, la forma en que sus músculos temblaban con la necesidad de alcanzarla. ¿Y lo otro?, susurró Nela,
su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. El aspecto físico. Los ojos de Garrick ardieron, su color ámbar intensificándose hasta que casi brillaron. «Quiero adorar cada centímetro de ti», dijo con una sinceridad brutal. «Quiero aprender cada suspiro, cada temblor. Quiero escucharte gritar mi nombre hasta que sea lo único que recuerdes. Pero más que eso, mucho más que eso, quiero protegerte. Quiero darte un hogar donde nunca tengas que preocuparte por de dónde vendrá tu próxima comida. Quiero ponerte un reino a tus pies. Quiero pasar cada día del resto de mi muy larga vida asegurándome de que sonrías, de que rías, de que nunca vuelvas a conocer la desesperación que vi en tus ojos el día que te conocí. Las lágrimas quemaban los ojos de Nela, pero esta vez no eran de miedo, eran de algo mucho más peligroso, esperanza. «¿Y si no soy suficiente?», preguntó, su voz rompiéndose. «¿Y si tu gente nunca acepta a una humana como su reina?». «¿Y si, entonces, arderán?», interrumpió Garrick. Y por primera vez, Nela vio el rey en él, el gobernante despiadado que había mantenido su trono durante siglos. «Mi gente me obedecerá o enfrentarán mi ira». Pero esa no es la pregunta que realmente quieres hacer, ¿verdad? No lo era. La verdadera pregunta, la que la había mantenido despierta cada noche, finalmente salió. «¿Y si acepto esto y luego pierdo? ¿Y si me permito amarte y el destino nos arranca? Has vivido 500 años, Garrick. Yo tendré suerte si vivo 80. ¿Qué pasa cuando envejezco y muero? ¿Y tú sigues siendo exactamente como eres ahora? ¿Cómo podría hacerte eso?». La expresión de Garrick se suavizó con una ternura que contrastaba bruscamente con la ferocidad de momentos antes. «Oh, mi dulce compañera», murmuró, levantando una mano para acariciar su mejilla con una delicadeza que la hizo temblar. «El vínculo de compañeros no solo une almas. Cuando sea completado, cuando nos marquemos el uno al otro con mordidas y sangre e intención, compartirás mi longevidad. No serás completamente Lycan, pero tampoco serás totalmente humana. Vivirás tanto como yo viva, y si los dioses son amables, eso será por siglos más». El mundo de Nela se inclinó. Nunca se le había ocurrido la posibilidad de siglos, de una vida que se extendía más allá de la breve chispa de existencia que había esperado. De tiempo suficiente para ver el mundo, para aprender todo lo que alguna vez quiso saber, para amar sin el reloj de la mortalidad marcando cada momento. «Ven conmigo», dijo Garrick de repente, poniéndose de pie y ofreciéndole su mano. «A la fortaleza de Pino Sombrío. Solo una visita. Si lo odias, si decides que no puedes vivir en mi mundo, te traeré de regreso. Te lo prometo. Pero dame una oportunidad de mostrarte lo que podría ser tu vida, lo que podríamos ser juntos». Nela miró su mano extendida, grande, con cicatrices, capaz de destrucción, pero ofrecida con esperanza. Todo lo que alguna vez había sido le decía que rechazara, que se mantuviera en lo seguro, lo conocido, incluso si eso significaba una vida de lucha y soledad. Pero por primera vez en su vida, Nela decidió ser valiente. Colocó su mano en la de él. «Muéstrame», dijo, y la sonrisa que Garrick le dio fue más brillante que 1000 soles. «Muéstrame tu mundo, Garrick de Sombrapino. Y luego, entonces decidiré», porque eso era lo que el destino realmente significaba. Se dio cuenta. No era una elección hecha por fuerzas más allá de su control. Era esto, 2 almas decidiendo, contra todas las probabilidades, tomar el salto juntas. Y mientras Garrick la envolvía en un abrazo que se sentía como llegar a casa, Nela supo en su corazón que ya había decidido. Solo necesitaba que su mente lo alcanzara. Sintieron el peso del destino presionando contra Nela, tirando de ella hacia un futuro que nunca imaginó. Este es solo el comienzo de su jornada. Si el vínculo entre Nela y Garrick resonó en tu corazón, únete a nuestra manada suscribiéndote al canal. La segunda parte los llevará a la fortaleza de Pino Sombrío, donde Nela descubrirá que ser la compañera de un rey Lycan viene con desafíos que ni siquiera su valiente corazón anticipó.